Procesal Penal. A Perla Guadalupe Ruiz González, jueza especializada del Estado de Chihuahua, bienvenida. A Juan José Olvera López, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación. A Rommel Moreno Manjarres, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República. A Alejandro Magno González Antonio, coordinador de asesores de la CT. Pues yo les doy a todos ellos la más cordial bienvenida. Va a ser muy importante el punto de vista que sobre estas iniciativas que se están procesando en el Senado de la República en un tema medular como la legislación única en materia de justicia para adolescentes, tengan ustedes justamente por lo que hace a todo este sistema de justicia y las características que tiene que tener el mismo. No sé, senadora, si quisieras mencionar algunas palabras. Muchas gracias, senadora amiga. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes y como bien saben, el año pasado se publicó la reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes, aprobada por el Congreso de la Unión, que modifica 2 artículos, el 18 y el 73. Dicha reforma estableció un vacatio legis de 180 días para expedir la legislación nacional, el cual pues reconocemos que nos venció en diciembre. De ahí la relevancia para avanzar en este tema, que es trascendental para nuestra sociedad y que no puede esperar más tiempo. Sin duda, pues está en contra de nosotros el calendario por el vencimiento que tenemos. Desafortunadamente, en los últimos años ha aumentado la participación de adolescentes en la comisión de delitos. A estos jóvenes han sido presa de la delincuencia en nuestro país y los ven como una opción fácil para perpetuar sus actos criminales y esto pues no podemos seguirlo permitiendo. Conscientes de esta realidad que nos lastima y nos indigna, se encuentran presentadas 2 iniciativas que forman parte de esta discusión. Una de la senadora de la Peña y otra que presentamos varios compañeros legisladores de diferentes grupos parlamentarios, impulsadas por las diferentes organizaciones no gubernamentales. Hay temas que considero que son necesarios revisar, como es la estructura de la ley, segundo, los mecanismos alternativos de justicia, ese es un tema importante, el de los tribunales de tratamiento de adicciones, y si estos deberán existir y cómo deben de operar, las reglas del proceso, incluido el procedimiento abreviado, la especialización de autoridades o si requerimos crear nuevas autoridades si es el caso, y cómo se debe dar la ejecución penal, así como adecuar a la nueva legislación que está por expedirse y hacer las diferencias necesarias para adolescentes. Es necesario, en verdad, hacer esa separación y un tema que hay que revisar y lo pongo sobre la mesa, es el juicio de amparo, ya que muchas veces este recurso es lento y no se adapta al proceso de justicia para adolescentes. Creo que es un tema bastante delicado a la hora de la impartición de justicia y estoy segura que estas audiencias van a nutrir los trabajos de estas comisiones y servirá para entregarle a los mexicanos una legislación que funcione, que establezca las bases de un sistema capaz de cambiarle la vida a muchos jóvenes que han cometido algún ilícito y que requieren medidas especiales para no ser condenados a una vida que esté ligada siempre a la violencia. Lo que queremos es rescatarlos y darles una vida digna y una vida de oportunidades, como tienen muchos jóvenes en este país, y que tengan sueños y que los alcancen. En los temas en donde pues no hay discusión y será aquí donde podremos escuchar a las organizaciones que están participando, a sus expertos y sin duda a los operadores del sistema y comparar las mejores prácticas a nivel internacional, y hablo de operadores del sistema, magistrados y jueces, sus opiniones, porque ellos lo viven día a día con la impartición de justicia y lo que queremos nosotros es hacer una legislación
que se acerque a lo que están viviendo todos los días, a lo que se está padeciendo en todos los aspectos, porque no solamente los jóvenes, lo padecen padres de familia, lo viven el sistema del Poder Judicial, y lo que queremos acercar es una nueva legislación que verdaderamente opere a favor de la sociedad. Pues sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de escucharlos. Gracias, senadora Cristina Díaz. Y bueno, pues antes de dar paso a esta mesa, solamente comentaré un dato que omití, y es presentar a Federico Carlos Soto Acosta, director general de la Unidad para la Implementación del Sistema de Proceso Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República, que nos acompaña el día de hoy. Una disculpa por la omisión, y solamente como reflexión señalaría que en la médula y en el corazón de esta reforma constitucional que hoy pretendemos dar seguimiento a través de la expedición de la legislación única en materia de justicia para adolescentes, está buscar que este nuevo procedimiento único busque justamente esa reinserción social de los jóvenes y de los adolescentes que han cometido alguna infracción. Se ha criticado mucho, incluso que aún con posterioridad a las últimas reformas, todavía seguíamos viendo instituciones que atendían más a un modelo tutelar que lo que realmente se pretende y se busca en el nuevo modelo del sistema penal acusatorio, y concretamente en una reforma que promueva estas bases constitucionales que ahora hablan de una reinserción social, y que esto por ende llegará a mejorar la vida de los mexicanos, a mejorar la calidad de la justicia y, por supuesto, a lograr esa reinserción de nuestros jóvenes y adolescentes a la sociedad. Y bueno, pues sin más preámbulos, presentaría en principio a Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal. Bienvenido. Gracias, senadoras, por la invitación y por apoyar esta iniciativa de reforma al sistema de justicia penal, específicamente la que promovemos las organizaciones de la sociedad civil, que es el Código Nacional de Justicia para Adolescentes. Vamos a hablar un poco sobre los principios que debe de regir el sistema, y me voy a enfocar en dos específicamente, que es en el sistema integral y la especialización, porque creo que estos son dos de los principios que todos repiten en las audiencias y en el sistema, pero no se ha logrado comprender qué significa cada uno de estos. Primero parto de que el instituto al que represento ha hecho un estudio sobre el estado de del sistema de justicia para adolescentes, y hemos llegado a ciertas conclusiones. Primero, no se ha prestado atención en construir un verdadero sistema integral de justicia para adolescentes. Vemos que en los estados, primordialmente los poderes judiciales, los jueces y juezas de adolescentes, son los que han tomado más el liderazgo en el sistema, pero se ha quedado atrás las otras instituciones. Y a veces, por ejemplo, en el trabajo que realizamos para construir la unidad de cautelares en Morelos, nos acercábamos al DIF, por ejemplo, para ver qué pasaría con él o la adolescente que no tiene un domicilio fijo, o sea, no vive en alguna casa. Y nos acercamos al DIF para preguntar si hay un programa especial para este tipo de adolescentes, y nos dicen no, nosotros no trabajamos con la manzana podrida. Entonces, desde ahí partimos de que las instituciones no han tomado la responsabilidad que se debe de tomar para crear un sistema integral. También vemos que sí hay avance en el debido proceso, pero había una desarticulación de las diversas legislaciones, y por eso creemos que esta legislación nacional es la vía para corregir esta desarticulación. También hay un problema con la parte de especialización. Si bien jueces, ministerios públicos y defensores, los
llaman especializados por algún oficio o algún nombramiento, pero si analizamos a profundidad cómo se aplica la ley, creo que no es tan especializada como debiera ser. Justicia alternativa en los estados no existe para adolescentes, hay centros para adultos, y cuando un adolescente quiere resolver un asunto de manera diversa, pues simplemente los centros de justicia alternativa de adultos, como no tienen un especializado de adolescentes, pues no saben qué hacer y lo rechazan. También vemos que el internamiento, en algunos estados las sanciones son extremadamente altas, hay unos estados que tienen 10, 15, hay unos hasta 20 años. Creo que eso deja el sentido y viola el mismo principio constitucional de el tiempo más breve posible. También vemos que los centros de internamiento en adolescentes no necesariamente han cambiado estructuralmente ni mentalmente a como era el tutelar para menores infractores, y ahí hay un gran vacío, y pues no hay necesariamente una verdadera reintegración y reinserción de adolescentes en el sistema. Entonces nosotros como la sociedad civil proponemos un código y no una ley. ¿Por qué un código y no una ley? Porque primero, ya en la primera mesa y en la inauguración, se ha hablado de que el sistema de justicia para adolescentes siempre se ha relegado como si fuera una justicia menor. Y de hecho en muchos estados, a custodios, a policía, Ministerio Público, defensores y hasta a jueces, cuando los castigan, los mandan a la justicia para adolescentes porque la ven como una justicia menor. Y creemos que la justicia para adolescentes debe ser de igual importancia como la justicia de adultos. Y si hay un procedimiento de adultos con un código, creemos que también adolescentes merecen tener un código y no una simple ley. Este código o esta legislación única debe de tomarse de manera supletoria, tomando en cuenta las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución y la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. No es necesario repetir todos los principios en esta legislación especializada, sino tomar y desarrollar los que verdaderamente se requieren de especialización, porque no es repetir todo el Código Nacional. Este sistema integral y la legislación también debe contemplar a todas las instituciones del Estado, a la academia, a la sociedad civil, a organizaciones privadas, todas las que comprenden el sistema integral, y las organizaciones de la sociedad civil tienen muchísima información y hay mucho trabajo que han realizado en materia de adolescentes que se debe de potencializar para dar seguimiento, supervisión o medidas de tratamiento, cuando sabemos que el recurso para los estados pues simplemente no es suficiente para este tema, pero no hay que tener miedo de que los expertos de la academia, de la sociedad civil, podemos aportar algo en cómo las cosas funcionan. Esta integración o sistema integral requiere de la coordinación entre todas las instituciones del Estado, pero también en un planteamiento que el Código Nacional o la propuesta de Código Nacional de Adolescentes toma en un sistema de evaluar, de generar estadística, de generar datos, porque no podemos saber si vamos avanzando por un buen camino o si nos vamos a topar contra una pared cuando las instituciones no generan datos. Y nosotros como instituto, es muy frustrante cuando estamos tratando de medir cómo va la reforma de adultos o de adolescentes. Pedimos información estadística a las instituciones y nunca cuadra nada. Entonces, Procuraduría maneja un número, los tribunales manejan otro número, las defensorías manejan otro número, y en realidad no sabemos cuál es el verdadero dato oficial. Si no sabemos eso, entonces eso crea una percepción de opacidad, de no ir caminando hacia donde vamos a ir, y debemos de evaluar y planear. Todo esto es parte de la integración del sistema. Ahora voy a hablar sobre la especialización. La especialización está en dos vertientes, la orgánica y la profesionalización, y en la orgánica sí hay avances de que los estados tienen ministerios públicos, policía de investigación del Ministerio Público, defensores públicos, jueces, juezas, magistrados,
ahora lo que nos va a faltar es crear personal especializado en justicia alternativa, medidas cautelares, centros de internamiento y de medidas privativas y no privativas de libertad, y todas las organizaciones de la sociedad civil deben ser también especializadas. Ahora la gran pregunta es, ¿y los defensores privados? ¿Cómo se certifican si son o no especializados? Hemos visto y hemos documentado que en diversos estados, cuando un defensor privado es aguerrido en una audiencia, muchas veces, desafortunadamente, la toman personal contra ese defensor y después le empiezan a pedir su certificación y en algunos lugares no dejan ni que inicie la audiencia. Creo que eso, para los defensores privados, debe de haber una formación en que sí sean especializados y evitar que el sistema o los operadores oficiales del sistema lo tomen en contra de un defensor privado que es aguerrido y que se ampara hasta la última instancia para crear todos estos derechos. Tenemos que evitar en esta especialización que los operadores sean castigados y los manden del sistema de adultos hacia el de adolescentes, y a veces solamente es, pues, esto ha pasado con defensores o ministerios públicos, donde los pasan de un sistema a otro y nada más acompañando a un operador a la audiencia, le dicen, pues nada más ve cómo hago la audiencia y después en la siguiente tú participas. Eso creo que es un problema. También en el Código Nacional fuimos muy cautelosos en definir si la policía y peritos deberían ser especializados o no, y creemos que esto va a crear un problema operativo, porque si queremos que toda la policía, o que si existe una policía de primer contacto especializada en adolescentes, entonces en las detenciones en flagrancia va a ser muy difícil que detengan a un adolescente y esperen hasta que llegue el especializado para esto. ¿Qué es lo que se debe hacer? A toda la policía de todos los niveles, capacitarlos en qué hacer cuando va a detener a una persona adolescente. Ya después respetar todas las reglas, respetar todo lo que debe de hacer de acuerdo a la decisión de Bulacio contra Argentina, de la Corte Interamericana, y después pasarlo a la Fiscalía Especializada en Adolescentes, que ya todos los demás deben de ser especializados. Ahora la gran incógnita es la especialización. ¿Es suficiente memorizar la ley? Porque creo que a veces eso es lo que consideramos o pensamos que es especialización. No, la especialización significa que todos los operadores del sistema interiorizan lo que es una persona en proceso de formación con todas sus diferentes dimensiones, desde lo cultural, espiritual, biológico, psicológico, porque a veces queremos tratar a un adolescente como un adulto, si el problema es de que las conductas delictivas están tipificadas desde la perspectiva de un adulto cometiendo la conducta. Por ejemplo, los delitos sexuales. Cuando vemos el proceso de crecimiento y de formación de un adolescente es que muchas veces se involucra en una conducta sexual por exploración, por su propia formación, pero cuando los adultos intervenimos en estas cuestiones, entonces entra la moralidad. Un adolescente no puede tener un acto sexual y entonces ahí es donde aplicamos el derecho desde la perspectiva de los adultos. Creo que eso es bien complejo y eso es lo que significa ser especializado, entrar más allá a lo que la norma solamente nos dice, sino que a todas las diferentes dimensiones de esta persona en proceso de desarrollo. El tiempo ya se me terminó, entonces espero que los demás compañeras y compañeros aborden los otros principios del sistema. Muchas gracias. Gracias a Javier Carrasco Solís del Instituto de Justicia Procesal Penal. Pasamos ahora a la exposición de Perla Guadalupe Ruiz González, jueza especializada del Estado de Chihuahua. Gracias. Agradezco la excelente recepción del Senado, de las senadoras y senadores presentes y su preocupación genuina por la justicia para adolescentes, implementando este tipo de audiencias públicas y tomando en cuenta las opiniones de distintos operadores, de la sociedad civil y de distintas instituciones.
También agradezco la confianza que me otorga el Tribunal Superior de Justicia del Estado, representado por el licenciado Gabriel Sepúlveda, para transmitirles un poco de las experiencias que hemos tenido en el Estado de Chihuahua a partir de 2007, en que se implementa el sistema de justicia para adolescentes bajo un esquema de corte acusatorio. Y agradezco a todos los presentes su atención. Y les comento respecto a la justicia de adolescentes, que a partir de 2005, que se generó la reforma que hace el cambio al sistema integral, enfrentamos algunas cuestiones importantes. Primero, el entender el cambio del paradigma de protección irregular al paradigma de protección integral. Luego, le sumamos, dentro de la complejidad en el sistema de justicia para adolescentes, entender el cambio entre un sistema de justicia retributivo a un sistema de justicia restaurativo con fines de reinserción. Y además de ello, pues dentro de la complejidad se suma el entender las interpretaciones que se han dado por parte de la Suprema Corte de Justicia respecto a los principios y alcances del sistema de justicia para adolescentes, que hubo una serie de criterios que en 2008 emite la primera sala, en donde nos da parámetros muy claros sobre cuál es el sistema de justicia para adolescentes, cuáles son los fines y qué es lo que se pretende con su implementación y la integralidad a la que estamos obligados en el Estado mexicano. Y además de eso, le sumamos en lo complejo de la implementación del sistema de justicia para adolescentes en los últimos 10 años, el adaptarnos al bloque constitucional de derechos humanos. Esos han sido retos que yo creo que hemos transitado de una manera muy favorable, porque debemos de partir del hecho de que en México la justicia para adolescentes tiene gestionándose 10 años y que hemos avanzado de manera muy afortunada, que tenemos una base constitucional concreta, sintetizada, pero muy significativa. Y el reto que tenemos actualmente es el armonizar todos los aspectos previos dentro de una ley o Código Nacional para Adolescentes que cumpla con la aludida base constitucional y que desde luego adopte los principios que incorpora el artículo 18 constitucional. Pero para ello debemos de partir del origen del sistema de justicia para adolescentes que tiene en el sistema de protección integral. Y ha habido, como todos conocen, una serie de instrumentos internacionales que nos marcaron la pauta, que insisto, adoptamos de una manera muy sintetizada en nuestro artículo 18 constitucional, pero es muy importante la consideración que se hace en el artículo 19 de la Convención sobre Derechos Humanos. Hay una consideración enfática en cuanto a los derechos de la infancia y nos establece de manera clara que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que por su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Entonces, el contexto internacional nos fija la pauta para establecer la coordinación integral, sin relevar obligaciones, pero que debe de existir desde la familia, la sociedad y del Estado. Esto porque el sistema de justicia para adolescentes se gesta bajo una idea de bienestar, bajo la idea de que los adolescentes puedan continuar en un entorno lo más adecuado posible a su desarrollo, que es la forma de evolución normal de todo niño, niña y adolescente. Y al respecto, hay un pronunciamiento importante sobre lo que se entiende por protección integral en una sentencia paradigmática en el sistema de justicia para adolescentes, que es la del caso Villagrán Morales, Niños de la Calle contra Guatemala, de 1999, y al establecer qué se entiende por medidas de protección, nos dice que son las referentes a la no discriminación, a la asistencia especial de los niños privados de su medio familiar, a la garantía de supervivencia, el desarrollo del niño, al derecho a su nivel de vida adecuado y a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación. Es bajo este contexto básico que debe de establecerse
una unificación nacional a la luz de lo que, insisto, ya puso de manifiesto el artículo 18 constitucional, que nos da bases muy claras y muy características del sistema de justicia mexicano garantista de derechos humanos. Y dentro de esos principios destaco que no solamente está la integralidad de la que habla mi compañero Javier Carrasco, sino también el interés superior, que tiene una consideración muy especial en el sistema de justicia para adolescentes y que ha tenido interpretaciones muy claras por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos que entender que el interés superior nos obliga a maximizar la esfera de protección de los derechos de los adolescentes sujetos al sistema, pero dentro de ese respeto de sus derechos tenemos que encontrar el punto de equilibrio en cuanto a los derechos de particulares y el interés público, porque finalmente este es un sistema de responsabilidad limitada que así ha sido definido y descrito en innumerables ocasiones. Es importante también abordar que el debido proceso debe de imperar, que debe de imperar la subsidiariedad y la intervención penal mínima. Y este es un punto muy importante, en donde en el estado de Chihuahua creo que tenemos una experiencia afortunada que podemos transmitir, que revela cómo el sistema de justicia ha adoptado estos principios. El hecho de que la mayor parte de los asuntos en donde se denuncian adolescentes sean resueltos a nivel Ministerio Público y que cuando hay una intervención judicial se procure las formas alternativas al juzgamiento. Y les comento la práctica del estado de Chihuahua, porque haciendo un análisis general del comportamiento que hemos tenido a partir del 1 de julio de 2007 a agosto de 2015, resulta que se presentaron 13.832 denuncias en todo el estado en asuntos en que se involucran adolescentes. Algunas de estas denuncias no implica que lleven incluido un solo adolescente. Algunas de esas denuncias motivan investigaciones en contra de 3, 4 o 5 adolescentes. De esas 3.832 denuncias, judicializados asuntos que implican intervención del tribunal, fueron 6.240 asuntos. Y de esos 6.240 asuntos, únicamente han llegado a sentencia condenatoria 1.029 asuntos. De esos 1.029 asuntos, la mayoría vienen a concluir en medidas sancionadoras en externación y un porcentaje bajo en medidas sancionadoras en internamiento. No obstante de que una práctica indebida que debo de hacer patente en el estado de Chihuahua ha sido el aumento desmedido y inadecuado para los fines del sistema en cuanto a los parámetros de la medida sancionadora. Pero eso nos permite hacer patente que se adopta la intervención mínima, que se adopta la subsidiariedad y nos deriva a respetar otro principio básico en el sistema, como lo es la autonomía progresiva, que nos permita el determinar que a mayor edad hay mayor responsabilidad. Es por eso que la Constitución nos da grupos etarios específicos, o al menos nos permite interpretarlos desde el momento en que establece que de 12 a 14 años la intervención del Estado en un sistema de justicia puede ser, pero sin que implique privación de libertad. Y reserva la privación de libertad para un grupo en donde la evolución en la adolescencia ya está en etapa intermedia a partir de los 14 años de edad. Y además de la autonomía progresiva, otro principio importante es el respeto como mínimo a las garantías de los adolescentes. Lo impacta perfectamente el artículo 18 constitucional. El respeto como mínimo a las garantías, de los adultos, más las que puedan devenir por la situación de desarrollo. ¿Qué implica esto? Que todo adolescente tiene los derechos que tiene todo ser humano, toda persona, más los que les podamos adicionar por su situación especial de desarrollo. Y el derecho a la participación
también es una cuestión que debemos de tomar en consideración dentro de los principios del sistema. La privación de libertad, utilizarla como una medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda. Que ahí la base, lo que se establezca en la legislación única será trascendente para establecer límites claros en ciertas conductas en donde no se puede tener una intervención tan gravosa y tan desproporcional en una persona que está en proceso de desarrollo. Todo esto tendiendo a una formación integral, a contribuir a que los adolescentes, a la par de que puedan enfrentar la responsabilidad por los actos delictivos, garantizando un debido proceso, puedan fortalecer su desarrollo, su educación, se desenvuelvan en un ambiente más sano, pero que se reintegren de manera favorable a la familia, a la sociedad, y que dentro de ello, dentro de esa reintegración o reinserción, procurar la normalización social, que es un principio que se atrae en la reforma reciente, la exposición de motivos del pasado 2 de julio, que es muy importante y nos revela cómo este sistema se genera bajo el esquema de bienestar desde el contexto internacional. ¿Y por qué la normalización? Porque nos permite tener una serie de herramientas procesales que en el juzgamiento nos lleven a que el adolescente pueda reintegrarse, pueda tener una vida lo más normal posible. Y por eso también se habla, no solamente en la reforma, de una reintegración, sino también se adiciona lo relativo a una reinserción social. Algunos puntos importantes para analizar y discutir en la legislación única serán la armonización de la ley, que ya lo ha tocado mi compañero Carrasco y lo tocaron anteriormente algunos jueces, con la Ley General sobre Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, con el Código Nacional, con la Ley de Mecanismos Alternos, con la Ley General de Víctimas. Es importante también tomar en cuenta la inclusión de principios desde la base constitucional, el reconocimiento de derechos para los adolescentes, la atención prioritaria de los mecanismos alternos y considerar en el catálogo de medidas cautelares y medidas sancionadoras que conduzcan a la reintegración y a la reinserción social, tomando como referente que muchos de los adolescentes sujetos al sistema ni siquiera han tenido formalmente una inserción, sino que tenemos que hablar de pautas de comportamiento que deben de proporcionarse desde el inicio. Mi tiempo está concluyendo y doy paso para que los demás compañeros intervengan, no sin antes dejar en la mesa un punto muy importante, que es el equilibrio que se debe de tener en este sistema de justicia, dado que así como tiende a proteger los derechos de los adolescentes, no podemos dejar de lado que hay que proteger los derechos de las víctimas, que tenemos que encontrar ese punto de equilibrio con fines específicos para uno, con resarcimiento para el otro, porque como sistema penal, la justicia de adolescentes contribuye al control social y no debemos de transmitir una idea equívoca sobre situaciones de impunidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Perla Guadalupe Ruiz González, jueza especializada del Estado de Chihuahua, por su intervención. Pasamos ahora a la exposición de Roberto Negrete, de la Unidad de Implementación de las Reformas, de la Reforma Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación. Buenos días. En nombre de la Unidad para la Implementación de la Reforma Penal del Consejo de la Judicatura Federal y en representación del magistrado Juan José Olvera López, agradecemos profundamente la invitación para participar en este foro. Agradecemos y reconocemos la apertura del Senado de la República al incluir a los diferentes actores involucrados en el sistema de justicia mexicano. Mi intervención breve, como de aquellas personas que me antecedieron el uso de la voz, habrá de constreñirse a un solo tópico del universo que es la justicia para adolescentes.
Se trata de los ámbitos de competencia que habrán de tener intervención en el mismo. Esta exposición pasa por 3 subtemas. El primero, relativo al estado que guarda el proceso de implementación del sistema para adolescentes en el ámbito federal. El segundo, exponerles la actual reflexión que en el seno del Consejo de la Judicatura Federal se tiene sobre el mismo, sobre el proceso de implementación. Y finalmente, elementos adicionales a considerar en relación con el tiempo, los días inmediatos posteriores a la emisión de la legislación nacional única para adolescentes. En cuanto al primer tópico, les informo, les doy cuenta, que el 20 de agosto de 2014 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la implementación del sistema de justicia para adolescentes en los términos constitucionales y legales que en ese momento se tenían por conocidos. Y se concreta en la instalación de 6 circuitos fijos y 3 circuitos itinerantes. Los circuitos fijos concentrados en el centro y bajío de nuestro país y los itinerantes en la parte norte y sur del mismo. Esta implementación no ha tenido lugar, ustedes saben, el sistema de justicia para adolescentes a nivel federal no existe y a partir de la decisión de la Suprema Corte de la primera sala de 2008 es competencia al día de hoy de las autoridades estatales. Ahora, en espera de la emisión de la legislación nacional única, el Consejo de la Judicatura Federal planteó una nueva reflexión sobre si es debido mantener esta proyección, si este proceso de implementación, como se lo refiero, con circuitos fijos y con itinerantes, habrá de mantenerse en los términos aprobados en agosto de 2014. La reflexión que ha sido compartida con los distintos senadores, así como con los grupos de la sociedad civil con los cuales se ha trabajado codo a codo, es en el sentido de que se evalúe la posibilidad de que el sistema de justicia para adolescentes quede únicamente en el ámbito de las autoridades estatales. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué motiva esto? A partir de que el marco constitucional contemplado en los artículos 4 y 18 de este texto fundamental establece que el sistema integral requiere una atención multidisciplinaria y que su objeto está dirigido tanto a la dimensión jurídico-penal y garantista de la delincuencia juvenil, pero también a atender y cuidar la dimensión humana, y que el mecanismo para atender estos objetivos es la especialización, que tomando los conceptos que recién usó el maestro Carrasco, son orgánica y profesional. Orgánica, contar con tribunales que en exclusiva y en específico se dediquen a esta tarea, y profesional, con funcionarios capacitados sobre la materia. Se considera que la implementación, el proceso de implementación debe ser total y debe abarcar una estructura física y humana específicamente diseñada para atender los asuntos propios de este rubro. En la tendencia actual, esa especialización en términos ideales conlleva contar con instituciones exclusivas solo para conocer de esta materia y excluyentes para no conocer de ninguna otra, tanto en sus instalaciones como en el personal que labora en ellas, y comprende desde la primera intervención de la autoridad así hasta los sitios de detención provisionales y definitivos. Esta especialización total lleva a la reflexión si en el ámbito federal, por la carga de asuntos que se presentan, se justifica una inversión de recursos públicos tan alta como la que presupone el sistema, desde la procuración hasta los centros de detención. La pregunta es, ¿en el ámbito federal existe la justificación de que tengamos todo un aparato especializado para atender estos asuntos? Nos llevó a entrar en contacto directamente tanto con INEGI como los Tribunales Superiores de Justicia de los estados para advertir que la incidencia de delitos federales es del todo mínima y el promedio nacional en ningún momento supera el 10%. Del 100% de su carga de trabajo que los tribunales estatales están conociendo de delitos federales, esto únicamente es el 10%, no más de 10 asuntos. Esto es el promedio nacional, pero existen casos mucho más drásticos que revelan de forma mucho más clara la problemática. Mencionaré rápidamente aquellos estados que mensualmente no tienen ni siquiera un asunto federal: Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Esta baja incidencia se considera que no justifica una inversión tan alta.
de manera que a partir de considerar que se trata de una especialización total, se estima que el camino adecuado es asignar la competencia del fuero común para que de esta manera atender la demanda de justicia de los adolescentes mediante la instalación de unidades y especialidades cercanas, haciendo así un uso adecuado de los recursos públicos sin generar una infraestructura innecesaria, no solo por la cantidad de asuntos, sino también poco adecuada en términos de su ubicación geográfica y de su diseño físico, y a la vez consecuente con la necesidad de que el adolescente que deba ser llevado a la justicia no sea extraído de su entorno. En el primer subtema de esta exposición les comentaba que se prevé al día de hoy la implementación mediante circuitos itinerantes y circuitos fijos. Los circuitos itinerantes representan una relación directa sobre la inversión y sobre las necesidades de justicia, pero también en muchos casos va a significar no solo un retraso para atender el asunto directamente, sino también posiblemente el desarraigo del adolescente de su sitio de origen para trasladarlo a otro diverso en donde se garanticen todas las condiciones especiales en relación con el mismo. Otra desventaja importante es que, por regla general, los asuntos del fuero federal en justicia para adultos son de mayor lesividad, son de mayor complejidad. Las instalaciones, los operadores, todo el ámbito donde se desenvuelven resulta del todo agresivo y de un impacto altísimo para los adolescentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que es preciso que para el ámbito federal se desarrolle por completo una nueva estructura, porque de aprovechar las instalaciones y los operadores con los que actuales contamos, se corre el riesgo de no acatar a plenitud los principios constitucionales que rigen la actual materia de justicia para adolescentes. Lo que recién les comenté es una mera reflexión que se da al seno del Consejo de la Judicatura Federal, no es una posición inflexible y únicamente se expone y se somete a su consideración. Como último subtema y para cerrar esta exposición, en caso de no prosperar la reflexión que acabo de someter a su consideración, damos cuenta con la siguiente problemática. La especialización que exige la implementación del sistema integral de justicia para adolescentes va más allá de las tareas que tiene a su cargo los poderes judiciales, estatales y federales. Toca el ámbito de procuración de justicia, como tradicionalmente ha conocido, pero ahora con nuevas manifestaciones, como las soluciones alternas al procedimiento, pero también toca y se extiende a la finalización del proceso. Paralelamente a para las medidas provisionales y a su conclusión para las medidas sancionatorias o bien todos los procedimientos de cumplimiento de la decisión que se haya tomado en el proceso. Considerando que esta implementación conlleva tareas de corto, mediano y largo plazo, estimamos que en la propuesta de legislación única se considere la inclusión de un periodo, de una vacatio legis, a fin de que tanto el ámbito de procuración, de impartición de justicia, tenga el tiempo suficiente para cumplir adecuadamente con todas estas tareas. Concluyo reiterando el agradecimiento, la apertura para poder participar en estos foros. Su atención es cuanto. Muchas gracias. Agradezco la participación de Roberto Negrete de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Federación por su exposición. Pasamos ahora a la presentación de Federico Carlos Soto Acosta, director general de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República. Bienvenido. Muchas gracias, senadora. Buenos días a todos. Reciban un saludo de la Procuradora General de la República, Arely Gómez, y del maestro Rommel Moreno, titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma Procesal Penal en la Procuraduría General de la República. Voy a hacer algunas reflexiones acerca de cuál es el estado del arte, del estado de las cosas con relación a la justicia integral de adolescentes a partir de la reforma del 2005. En ese contexto, la experiencia sin duda
se ha volcado en los estados de la República que han tomado en serio esta reforma y que desde el 2006-07 aproximadamente han venido generando experiencias en este tema y que seguramente cuentan con buenas prácticas que podría abonar mucho al proceso de implementación en materia federal. Tenemos una legislación federal que no se encuentra vigente, por lo tanto el tema es inexistente, la experiencia en este concepto de la federación es nula y ya el plazo para la creación de la legislación federal se encuentra, como ya se mencionó aquí, vencido. Vamos hacia una legislación única. El primer apartado que quisiera mencionar es la idea de compartir la competencia por virtud de concurrencia con las entidades de la República. El problema que se suscita en este contexto es que no hay base constitucional para establecer esa concurrencia competencial. Tendríamos un problema grave porque seguramente por el aspecto de control de la regularidad, de la constitucionalidad de los actos de las autoridades estatales en cumplimiento al procedimiento de justicia de adolescentes, tendrían amparos en los que se establecería o se debatiría acerca de la competencia porque no deriva dicha competencia del artículo 18 constitucional. En este contexto hemos hecho un estudio de dónde podríamos influir para establecer un mecanismo adecuado sobre esa concurrencia competencial, es decir, si a partir de una adición al artículo 18 constitucional, que sería complejo en este momento, y mencionarles que desafortunadamente había una clave de competencia constitucional que se retiró en el artículo 104 de la Constitución, en la fracción segunda. Tradicionalmente se establecía que serán competencia de la Federación los asuntos que tuvieran aplicación leyes federales del orden civil, y curiosamente el 104 fracción segunda decía y criminal. Parece ser que de ahí se derivaba competencias a los estados en asuntos del orden penal. Este precepto no fue tocado en el siglo XX, este precepto se mantuvo, sino que con relación a la justicia mercantil, que existía la competencia concurrente por parte de las entidades federativas, se trastocó este precepto constitucional y se dejó la expresión que serán asuntos de la materia de la competencia de la Federación, los asuntos civiles con aplicación de leyes federales y asuntos mercantiles, y se retiró la palabra criminal. Hubiera sido valioso que se conservara, quizás hablar civil, penal y mercantiles, y probablemente ahí tuviéramos la base constitucional para establecer la concurrencia de la competencia. Es cierto que el tramo final de la fracción segunda del 104 constitucional establece que esa competencia concurrente sería a solicitud del actor. En este caso el actor, pues sin duda, en materia de adolescentes sería las fiscalías o las procuradurías de los estados, la Procuraduría General de la República. Ahora, tenemos básicamente dos proyectos que están en puerta en el Senado. Estos dos proyectos ya han sido motivo de análisis por parte de las unidades de la Procuraduría General de la República, que ha participado al seno del subgrupo de armonización normativa del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma. Observamos que en términos generales ambos proyectos respetan los principios de humanidad, legalidad, debido proceso, especialidad, desjudicialización, hablan o tocan el concepto de la imputabilidad disminuida para incorporar al régimen sancionador a los adolescentes que oscilan sus edades entre los 12 y 18 años,
y hablan de una teoría de la imputabilidad disminuida y por lo tanto de la teoría de la culpabilidad disminuida. Estos principios, que podemos llamar principios fundamentales del sistema, que se recogen de la Convención de los Derechos del Niño, me parece que están recogidos en términos generales en ambos proyectos, en ambas iniciativas. Quizá la iniciativa que impulsa Sociedad Civil es un poco más clara en el título primero, en el capítulo relativo a los principios, y genera un basamento más firme sobre este aspecto de los principios que digamos que la iniciativa que se presentó en abril, ¿no? En este contexto, yo sí quisiera señalar que valdría la pena hacer un esfuerzo para cruzar las instituciones construidas en ambas iniciativas y generar de ambos trabajos una legislación nacional que permita atender de mejor manera la justicia de adolescentes. Con los problemas que tienen que ver con el tema de la competencia, si es necesario la creación de todo un sistema de justicia para adolescentes federal que, como ya se dijo aquí, implicaría dotar a los operadores federales de recursos suficientes para crear ese sistema, sea en cada circuito, en cada estado crear un circuito, o sea por circuitos territoriales, que aplicar estos conceptos resultaría en algunas condiciones de los adolescentes lesivas para los propósitos propios del sistema. Ambas iniciativas recogen los principios sustantivos, o que les llamamos principios sustantivos, que es el principio de mínima intervención, subsidiariedad, responsabilidad limitada, proporcionalidad, reincorporación social, familiar y cultural del adolescente. Tiene que ver esto con la integralidad del sistema, y también ambos proyectos establecen básicamente los principios procesales del sistema, que es celeridad procesal, concentración, contradicción, continuidad y mediación, oralidad, libertad probatoria y libre valoración de las pruebas. De los principios procesales del sistema relativos a la presunción de inocencia, todo el capítulo de justicia restaurativa de la iniciativa que impulsa Sociedad Civil nos parece muy valioso, todo el tema de la especialización, ¿no? Pero sin duda que la labor que está pendiente es lograr una armonización entre ambas iniciativas que ya están en el Senado, para buscar una legislación única que permita establecer el sistema con bases constitucionales y con provisiones presupuestales necesarias para la implementación de este sistema. Cabría decir que la previsión de la reforma constitucional del 2005 del artículo 18 establece un sistema de justicia integral para adolescentes que sienta las bases de un sistema tan importante como la reforma del 2008, y que en ese sentido las tareas que los operadores del sistema tienen a cuestas es la implementación progresiva de ese sistema, como se ha hecho a nivel nacional del sistema de justicia acusatorio para adultos. En ese contexto, la mesa del Consejo de Coordinación, el Grupo Federal, está atento a el análisis de ambas iniciativas que respeten los principios que he estado mencionando y que permitan realizar una operación adecuada del sistema. Recordemos que el Estado se encuentra en este momento en el dilema de, por un lado, observar
los principios del garantismo y por otro lado también en el dilema de la eficacia del combate al fenómeno de la delincuencia, del que no escapan los adolescentes. Las expresiones ya se ha mencionado sobre lo dúctil que es para miembros de la delincuencia organizada el incorporar a adolescentes para realizar tareas tendientes a sus fines ilícitos. Se está incrementando en todo el país. Bastaría mencionar solo la actividad de halconeo, que generalmente quien la practica es justo los adolescentes. Por lo tanto, es importantísimo que trabajemos con los insumos que se han generado hasta este momento para generar una legislación única que responda a los principios de la propia Convención. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Federico Carlos Soto Acosta, de la Procuraduría General de la República, y le damos la palabra a el último participante de esta mesa, Alejandro Magno González Antonio, coordinador de asesores de la CETEC. Bienvenido. Muchas gracias, senadora. Pues muy buenas tardes a todos. Primer término, también por supuesto agradecer la invitación al Senado de la República, a los organizadores de estas audiencias públicas. Me parece de verdad muy relevante tener siempre la oportunidad de poder opinar, distintos sectores involucrados con el tema de justicia en general y particularmente en este caso de justicia para adolescentes. Bien, quisiera concentrar mi participación en 5 puntos que trataré de que sean muy claros. En primer lugar, no me voy a meter mucho, pero únicamente comentarlo en términos generales sobre algunos de los debates que ya se empiezan a originar de fondo respecto de las 2 iniciativas que hoy por hoy se encuentran presentadas y que están discutiendo en el Senado, precisamente para poder tener nuestra legislación nacional en materia de adolescentes. Ya pudimos advertir, ¿no?, algunos de los puntos de controversia, digamos, muy evidentes, como el tema de la competencia en materia federal o local, el tema de la denominación, código o ley, quizá un tema que no hemos abordado, pero que también de alguna manera sabemos ha generado también algo de controversia, el cómo vamos a regular algunos programas, particularmente un programa de Tribunal de Tratamiento de Adicciones en la legislación en materia de adolescentes, ¿no? Son quizá algunos de los temas que ya hemos venido detectando, en los que se ha generado un cierto debate respecto de cómo se deben contemplar en las legislaciones correspondientes, en la legislación correspondiente y la manera en que se están considerando en las 2 iniciativas que se encuentran en el Senado. Creo que sería muy importante, como bien lo señalaba el maestro Federico, quizá hacer un esfuerzo para encontrar un consenso lo más pronto posible, también por la urgencia de tener ya esta legislación y poder quizá sumar, ¿no?, las ambas iniciativas para poder tener en la dictaminación final pues un documento que no solamente cumpla, que me parece lo hacen los 2, con los parámetros mínimos que ya a nivel internacional se han venido reconociendo en materia de adolescentes, y como me parece también ya de manera muy clara quedó plasmada en la última reforma de 2015 a la Constitución, al artículo 18, y no solamente lograr eso, sino lograr el mayor consenso posible de los distintos actores, digamos, involucrados con el tema del sistema de justicia para adolescentes. Yo sé que es una labor bien complicada, ya sucedió, tenemos la experiencia de lo que sucedió con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el tema de justicia para adultos generó también muchísima controversia, hoy por hoy todavía genera mucha controversia. Todos aquellos que de alguna u otra manera tuvimos oportunidad de participar en los debates también para poder tener finalmente ese código, pues
conocemos, digamos, la historia de esos debates eternos, ¿no?, de algunos de los temas que se fueron construyendo, y sin embargo hay todavía hoy gente muy reconocida, con mucho conocimiento, que pues critica, digamos, finalmente la redacción final de dicho documento. Es bien difícil, entiendo, en estos temas poder llegar a estos consensos, sobre todo tratándose de legislaciones de nivel nacional. Pero partiendo, de entender que nunca vamos a podernos poner totalmente de acuerdo, ceder quizá en algunas posturas para poder llegar a tener lo más pronto posible nuestra legislación nacional. Creo también, y es muy importante señalarlo, y se relaciona un poco con el tema de especialización, que ya han señalado compañeros que me antecedieron, que todavía hay algunos conceptos en los que no tenemos la suficiente claridad, quizá, en lo general, los actores involucrados también en el tema del sistema de justicia para adolescentes. Pero también creo, como lo he manifestado también, nos sucede, y así lo veo yo, desde un punto de vista muy particular, con adultos, no estamos todavía en un momento en el que podemos hablar de una experiencia lo suficientemente amplia, ¿no?, para poder, digamos, cerrarnos en algunas definiciones que se han ya venido manejando anteriormente. Tampoco creo que estemos en un momento en el que podamos tener gente que podamos denominar expertos o muy, muy expertos en estos temas. Creo que son temas en los que estamos poquito a poquito tratando de construir, ¿no?, los conceptos básicos, al menos en la manera en que queremos aplicarlos o entenderlos en nuestro país. Creo que sí, por supuesto, nos sirve la experiencia internacional. También creo que, me parece de una manera sí consciente, ya se señalaron en la última reforma constitucional en la materia, en la exposición de motivos, me parece nos deja claro un poco cómo retomamos estos conceptos básicos y algunos de los principios que ya también a nivel internacional han sido consensados y debatidos en su momento, pero sí creo todavía estamos en un momento de construcción, tanto en materia de adultos y creo todavía más en esta materia de adolescentes, y creo que eso también tenemos que considerarlo en el momento que pongamos sobre la mesa los distintos debates que se están generando con estas iniciativas. Y ya particularmente en los temas de los principios que empezamos a recoger precisamente a nivel constitucional, y algunos de ellos ya fueron señalados también por mis antecesores, como el de protección integral, el de interés superior del adolescente, reintegración social, reinserción social, reintegración social y familiar del adolescente, desarrollo de las personas y sus capacidades, el internamiento como medida extrema, principios y características importantes que ya se señalan en la reforma constitucional de 2015, y quisiera detenerme muy brevemente en uno de ellos que me parece de relevante importancia, el de la proporcionalidad de las medidas sancionadoras. También es un tema que en los distintos diagnósticos que se han venido realizando de la legislación que ya existe en las entidades federativas ha salido a relucir, ¿no?, como en algunas entidades se plantean penas o sanciones para los adolescentes, pues muy altas, por llamarlo de alguna manera, en otras se busca quizá un poquito más proporcional a lo que se ha trabajado también en otros países. Entonces, nos encontramos en un momento, en una coyuntura en el país complicada en el tema de seguridad que genera estas discusiones en las entidades federativas y que también se venía generando en la federación y que hoy por hoy tenemos que recoger seguramente en las discusiones para poder tener nuestra legislación única. Esto, aparente lucha entre los derechos de la víctima, que queremos proteger a la sociedad, de los delitos que se están generando, de los altos índices delictivos, etcétera, y esta necesidad y obligación a su vez del Estado mexicano por respetar los derechos humanos de cualquier persona que sea imputada de la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Lo hemos vivido en materia de adultos, lo estamos viviendo también en materia de adolescentes. Esta discusión y entre los distintos sectores, ¿no?, y las distintas perspectivas que pueden tener estos distintos sectores. Unos en los que se plantea la necesidad de que efectivamente quede regulado debidamente el tema de adolescentes, partiendo de la idea o pensando en tratar de disminuir a lo mejor la incidencia delictiva en la que se ven involucrados adolescentes.
un poquito más con esta visión sancionadora, ¿no?, de pensar que un menor de 18 años tiene que ser sujeto también a una sanción, y este otro ala quizá que lo ve más como el tema de que en el marco de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cualquier niño, niña o adolescente, independientemente del rol que le toque jugar en un proceso penal, como víctima o como imputado, en un proceso penal de adolescentes o en un de adultos como víctima, sean debidamente protegidos pues, sus intereses, ¿no?, que finalmente resultan dentro de este marco del principio de interés superior del menor. Entonces, en esa lucha, y digo porque no debiera ser, me parece, tenemos ahí estas discusiones todavía, me parece incluso todavía un poco general esta confusión precisamente de dónde partimos cuando hablamos del sistema de justicia integral para adolescentes. ¿Partimos de los niños, niñas y adolescentes que queremos proteger, o partimos de esta idea de los niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados como responsables en la comisión de hechos que la ley señala como delito y que queremos sancionar? Un debate que incluso a nivel internacional me parece todavía no ha logrado un consenso total, en el sentido de si debemos o no integrar al adolescente al marco del derecho penal, al marco de un derecho que es punitivo, de un derecho que es sancionador. Creo que en general podemos coincidir en que no queremos hacerlo así, pero que resulta necesario ante la necesidad también de proteger los derechos de quienes van a ser o que deben ser sancionados por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Hoy parece la reforma constitucional, y también así creo se plantea en las iniciativas, reconoce esta incorporación del adolescente al marco del derecho penal, sí, con algunas ventajas que implica, digamos, un sistema de justicia de corte acusatorio, de corte garantista, como la justicia alternativa, pero sí partiendo de algo que señalaba muy bien el maestro Federico en ese momento, que la imputabilidad disminuida o la culpabilidad disminuida, es decir, estamos reconociendo que debe existir o que existe un reproche al menor que es considerado responsable de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, dentro de un marco especial, ¿sí?, un marco de un tratamiento especial, pero sí con una clara visión, digamos, del reproche que implicaría por la sanción que incurriría el adolescente. Lo que tenemos que también plasmar muy claramente en la legislación es que esta visión sancionadora que pudiera considerarse, pues debe ser también debe considerarse también en un marco muy distinto al de los adultos. Si bien es cierto, incluso en los adultos también buscamos que a través de la sanción también apliquemos principios de reinserción, en materia de adolescentes todavía más debiéramos aspirar, y creo que a eso buscan las dos iniciativas, a tener dentro del marco de sanción una visión muy clara de la reincorporación del menor, y en algunos casos de la incorporación, como lo decía también la jueza, cuando no existió incluso una incorporación a la sociedad antes de cometer el hecho que la ley señala como delito y por el cual está siendo procesado un menor. Finalmente, un tema que también me parece es muy relevante es el tema de la prisión preventiva, ¿sí?, en materia de los adolescentes, que en algunos foros también se ha discutido si es o no el nombre correcto que se le debería dar, partiendo del principio de internamiento como medida extrema y pensando más bien en una sanción, pero me parece que pues a las cosas hay que llamarlas como son. Si vamos a privar de su libertad a un menor durante el proceso antes de que pueda llegar a ser sancionado, pues es prisión preventiva. La cuestión es cómo vamos a regular la prisión preventiva, de qué manera vamos a regular dentro del marco de las medidas cautelares que se deben considerar en los menores, cómo vamos a regular la prisión preventiva. Y ahí me parece que si bien hay que distinguir a la prisión preventiva de la sanción de internamiento, sí debemos considerar como un principio básico en el momento que se redacten o se discutan los artículos redactados de las dos iniciativas, que esta prisión preventiva debe partir también de este principio de considerar el internamiento como una medida extrema para los adolescentes. Bueno, con eso concluiría, digamos, mi participación y mi opinión, y por supuesto que también agradezco a mis compañeros, a quienes puse mucha atención en sus participaciones, y a las senadoras por la invitación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alejandro Magno González, de la Coordinación de Asesores de la CETEC. Gracias por sus reflexiones. También quisiera comentarles que se disculpa la senadora Cristina Díaz, porque justamente en este momento se está llevando a cabo la instalación de una comisión relevante para la vida del Senado de la República y bueno, en general decirles pues que esta es la mecánica diaria que tenemos aquí en el Senado de la República. Y bueno, yo solamente antes de pasar a las preguntas de ustedes, quienes nos acompañan en estas audiencias, señalar alguna pequeña reflexión en torno a lo que será el debate hacia la construcción de un dictamen a partir de estas dos iniciativas. Y justamente en esta mesa, de alguna manera con mayor énfasis, encuentro justamente algunas reflexiones que nos servirán mucho en cuanto a dilucidar qué va a pasar en estos puntos que ya se han venido planteando en la Comisión de Justicia. Uno tiene que ver con el tema de la especialización y cómo se interpreta la misma a partir de la exigencia que hace la propia reforma constitucional. Otro tema que ya se vislumbra es la denominación de código o ley, y ya escuchamos las reflexiones que algunos de ustedes expresaban sobre el mismo y que pues nosotros tendríamos que acatar en este sentido pues el mandato constitucional y hacer una reflexión en torno justamente a cuál es la denominación adecuada. También una reflexión muy interesante, la que hacía el Poder Judicial de la Federación en cuanto a el carácter federal o local. Nosotros pues, lo anotamos, tomamos nota, sin obviar que el mandato constitucional en el artículo 18 señala que es la Federación y las entidades federativas quienes tienen a su cargo la implementación del sistema para adolescentes, y aunque el tema presupuestal es un tema que se tiene que atender, pues hay un mandato constitucional que es el primero que nosotros tenemos que obedecer. Y bueno, yo solamente lo dejaría como algunas de las reflexiones importantes e interesantes que se han venido destacando en la participación de quienes hoy nos acompañan, especialistas y operadores del sistema que nos acompañan en esta mesa de las audiencias públicas que tienen que ver justamente con el sistema de justicia para adolescentes y en torno pues a este tema general que es la especialización de las autoridades del sistema, al que todos de alguna manera se han venido refiriendo con algún énfasis en distintos tópicos que también es importante tomar en consideración para la reflexión final. Y bueno, pasaríamos entonces a la parte de preguntas y respuestas por parte de quienes nos acompañan en este diálogo. Adelante, allá arriba. Buenas tardes. Quiero preguntar cuál es la opinión que tienen de la Procuraduría sobre el tema de las policías especializadas que se propone en la iniciativa de la senadora Angélica de la Peña. Gracias. Adelante. Sí, gracias. Bueno, hay que entender que el tema de la especialización no se puede llevar a un tema muy ortodoxo, que tiene que haber flexibilidad y que, bueno, por ejemplo, en detención de adolescentes en flagrancia, ¿no? Sin duda que la detención pues la tendrá que hacer el policía primer respondiente, pero que la visión es que esos policías, a partir del conocimiento que tengan de protocolos que se generen para la atención, intervención en estos asuntos, precisamente hagan la detención del adolescente y enseguida ponerlo a disposición de la unidad especializada para el tratamiento de este tema, ¿no? Tener claro que la especialización en este sentido habla de un conocimiento de las reglas generales de actuación por parte de los policías, quien en el caso de lo que compete a la PGR,
quien quiera que intervenga en el tratamiento de estos asuntos. Pensar en que, por ejemplo, en una detención en flagrancia solamente la podrá hacer, en tratándose de adolescentes, un agente de la policía especializado, certificado en el tratamiento de estos temas, pues sería muy complejo, ¿no? A lo que buscaríamos o pensamos que es lo adecuado es que la policía en general tenga el conocimiento del abordaje de este tipo de temas para llevar a cabo su participación. Sobre todo bajo la idea de no generar condiciones que después se debate en audiencia la inadecuada intervención de la policía que pueda redundar en una calificación de ilegalidad o en cuestiones de nulidad o ilicitud probatoria. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante. Sí, volviendo con el tema de la... Jóvenes, ¿le voy a prestar una ruta? Checo, dime. Ese estaba en tu... Pues todo lo que me subí, güey. Todo desde aquí abajo. Ya lo regresé aquí por ahí. No, sí, me dijo, no manches, todo lo que te llevas. Es que me subí las intenciones chocas, güey. Ya. Adelante. Gracias, muchas gracias por el planteamiento, del todo interesante. Sí, en primer lugar, parece ser que la tendencia, aunque se tuvo bien aquí considerarla un buen lugar, un buen momento para exponer que se ha dado la reflexión de que la competencia se mantenga para el seno estatal, se reconoce plenamente que la tendencia es que se mantenga el doble fuero y sea tanto la federación como los estados quienes tengan conocimiento de la justicia para adolescentes. En términos de implementación y del principal operador de este sistema en términos judiciales, es decir, el juez, el Poder Judicial de la Federación se encuentra completamente listo. Le comento muy rápidamente cuál ha sido el procedimiento para contar con jueces especializados en todo el nuevo sistema de justicia penal. La regla aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal entre enero y febrero del año anterior fue no acudir al mecanismo de readscripción. Ninguno de los jueces que ya se encontrara en funciones en órganos tradicionales con competencia exclusiva para procesos penales federales o bien con competencia para juicios de amparo, podría ocuparse y pasar a ocupar un sitio en los centros de justicia penal federal, donde ahora se desenvuelve el nuevo sistema de justicia penal. De esta forma se celebraron 5 grandes procesos de selección que arrojaron 220 jueces especializados. Con especializados nos referimos a funcionarios capaces y plenamente instruidos para participar tanto en fase de control como en fase de juicio, así como en ejecución, y desde ahora capacitados en temas de justicia para adolescentes, considerando que la base constitucional está dada, también el marco internacional, y que hay numerosas decisiones de la Corte al respecto. De manera que, si la tendencia actual se concreta en la legislación única, el Poder Judicial de la Federación ya cuenta con todos los jueces especializados para atender en exclusiva a esta materia. ¿Qué habría de ocurrir? Reforzar mediante capacitación lo que se concreta en la legislación única, pero nuestros jueces no fueron por vía de readscripción, no ocurre el fenómeno que usted describía. Son jueces nuevos y específicamente capacitados para operar la nueva justicia penal, tanto para adultos como para adolescentes. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en relación a la especialización en este sistema y que puede preverse a lo mejor por personal que lo mismo atiende el sistema de adultos, que pueda atender adolescentes, ¿cómo pensar o cómo prever, ya sea en la legislación o a través de protocolos dentro de las instituciones especializadas, el garantizar que la especialización no sea solo la aplicación de una ley aparte o distinta, sino que asegure un poco lo que mencionaba el doctor Javier, que asegure que su aplicación, la especialización implique el quitar los estereotipos y valores entendidos de un adulto para hacerlos aplicados a un adolescente y asegurarnos de que no solo se está aplicando artículos de una ley distinta, sino que se está aplicando la justicia, se está impartiendo justicia desde la perspectiva de una persona en desarrollo social, biológico, físico, etcétera. ¿Está dirigida la pregunta a alguien en particular o a quien quiera contestar? Quien quiera contestar. Adelante. No sé quién quisiera dar respuesta a esta inquietud. A mí esa pregunta me gusta porque creo que es el talón de Aquiles del sistema, donde a veces en la práctica se ve que se aplican artículos, como dice Anel, literal, pero no de una perspectiva mística de lo que es una persona en proceso de desarrollo. Y entonces, desde la forma en cómo se investiga, como lenguaje que se utiliza, muchos jueces y juezas sí han sido muy sensibles en cambiar su lenguaje y su léxico en las audiencias, pero otros no. Entonces, aparte de que la legislación debe de contemplar esta mística de que estamos hablando de una persona en proceso de desarrollo, el lenguaje dentro de los procedimientos también debe ser muy específico. Y en la parte de investigación es contemplar todas los factores que influyen en la comisión del hecho, pero desde la perspectiva del adolescente. Y creo que aquí lo complejo es que se está aplicando un código penal diseñado para adultos. Y el tipo penal está diseñado para adultos y la perspectiva, y a veces resulta que es más punitivo por alguna razón el sistema de adolescentes que el de adultos. Entonces creo que sí debe ser, aparte de la legislación, toda la parte de la formación, el perfil de competencias, qué juez o jueza queremos tener en frente de un adolescente, qué ministerio público y qué defensor. Creo que desde la parte de la formación y la selección, porque no solamente es memorizar legislación, sino que es la parte de la interiorización de esta persona que está en proceso de desarrollo en todas sus dimensiones. Entonces, lo complejo va a ser también seleccionar al equipo operativo para que no solamente aplique artículos, sino que aplique toda una mística de un sistema especializado. No sé si me entendí, pero es complejo. Más tuviera un comentario, adelante. Bien, en caso de la Procuraduría General de la República, está pasando por un proceso de generar un nuevo modelo de gestión. Básicamente, solamente le quiero mencionar que en el nuevo modelo de gestión, la investigación la hace una célula, en caso de los adultos. Hay tantas células como ya sea áreas centrales o delegaciones, según sea el impacto, la carga de trabajo que tienen delegaciones o áreas centrales. En las células de investigación, ahí se incorporaría al elemento especializado en el tratamiento de todos estos temas. Esa es la tarea que tiene la Procuraduría que hacer y generar esa capacitación para tener esa especialización adecuada y que el asunto cuando llegue no pase a cualquier agente del Ministerio Público, sino pase a la célula encargada de atender estos asuntos, en una lógica de un nuevo modelo de gestión. Si no hubiera algún comentario más de la mesa, adelante, haya otra pregunta. No tenemos una fecha, pero sí tenemos un marco constitucional que nos establece un plazo. Entonces nosotros esperamos que antes de que termine
ordinario pudiéramos tenerla, y ojalá que también la intención en el foro convocamos también a los señores y señoras diputadas, es un diálogo constante que se está dando a través de los presidentes de las de Justicia, tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado, justamente para ir avanzando de manera conjunta en un proyecto en donde le podamos compartir a los diputados esto, porque es de la mayor importancia y que pudiéramos generar problemas en todo el sistema penal acusatorio en el país de no tener lista esta legislación. Entonces estamos con toda la intención de que esto se dé lo más posible. Gracias. Si no hubiera ninguna otra pregunta, yo agradecería a todos los integrantes de esta mesa correspondiente a las públicas sobre el tema de especialización que tiene que ver justamente con la construcción de una legislación única en materia de sistema de justicia para adolescentes, que nos hayan acompañado el día de hoy, sus reflexiones muy valiosas y creo que serán muy importantes para el momento de la construcción de este dictamen. Les agradezco mucho su participación y a nuestros asistentes les pedimos unos momentos, vamos a tener un resto para poder organizar la presentación de la siguiente mesa. Muchas gracias a todos ustedes.